Hola, mi nombre es Kevin Almanzar Gómez de la carrera de Ingeniería Eléctrica del Instituto Tecnológico Ciudad Madero y hoy voy a presentar la conexión utilizada para el uso de un variador de velocidad DCA con el software Carecimo como parte del examen de nivel 4 de la materia de control de máquinas eléctricas. Primeramente, un variador de velocidad DCA es un dispositivo que modifica la frecuencia de salida para poder modificar la velocidad de un motor DCA. Es capaz de modificar la frecuencia y de forma proporcional el voltaje para que el par se mantenga constante desde 0 hasta 60 Hz sin problemas, ya que de más de 60 Hz se tendrán pérdidas de par motriz. ¿Y para qué nos sirve? Pues principalmente supone un control más preciso de la velocidad y el par para cualquier tipo de aplicación que se requiera. Aquí sí se ilustran los ejemplos y supone un ahorro de energía, pues en comparación de dispositivos electromecánicos, este no genera picos de corriente al realizar los cambios de velocidad, ni siquiera en el arranque. Pasando al circuito de control, tenemos el circuito de fuerza y después el circuito de control. Ahora, para cómo va a operar, para, para operarlo, primeramente vamos a conectar la limitación y después presionar el botón de Start. Presionando el botón de Start, se va a energizar lo que es el contactor K0M y con su grabamiento y va a energizar el variador de frecuencia para habilitar su contacto de entrada y así energizar el circuito de control. Después, para controlar el arranque y paro y dirección y velocidad de motor, lo que se va a accionar son las entradas y las entradas digitales de este variador, que se observa que tiene 4 entradas digitales. El sentido de marcha o avance, lo que se realiza es que presionando el botón forward se va a accionar el contactor K1, K1M de la entrada digital 1 del variador y el motor opera en sentido horario. Con el potenciómetro se puede variar la velocidad según una frecuencia de 1 a 60 Hz, añadiendo que se tiene un contactor de K1M en la rama de reversa para que no se accione por accidente. Para la marcha en retroceso, lo que se realiza es lo mismo. Presionamos el botón reverse, que va a accionar el contacto K2M de la entrada digital y 2 del variador, y el motor opera en sentido antihorario. Con el potenciómetro se puede variar la velocidad de unos 60 Hz, por lo menos porque va de -1 a 60 Hz, porque va en sentido inverso, añadiendo que tiene un contacto K2M en la rama de avance para que no se accione por accidente. Un detalle es que este opera el cambio de sentido sin necesidad de parar el motor, y para esto se usa un par de pulsadores con contactos normalmente abiertos, normalmente cerrados, para que así si se presiona uno se desenergiza el otro y viceversa. Como se muestra, presionando forward se energiza K1M, pero abre la rama de retroceso, pues se conectó en serie con el pulsador normalmente cerrado del primero, lo que abre lo que lo abre. Lo mismo sucederá si se presiona reverse, por ello se vería de forma cruzada. Y por último se pueden ajustar velocidades fijas para este variador mediante el control de las entradas digitales I3 y I4. Se observa la tabla de verdad en la parte superior derecha. Mediante esto se puede cambiar entre velocidades fijas siguiendo un orden entre, entre cómo vamos cerrando los interruptores. Este contactor tiene tres velocidades fijas para variar, como se observa en la tabla de verdad. Este variador tiene la velocidad 1 corresponde a una frecuencia de 20 Hz, la 2 a una de 40 Hz y la tercera a 60 Hz, que sería la suma de las dos. Como se observa ahí, tendrías que tener los dos interruptores cerrados o uno abierto o uno cerrado o viceversa. En caso de que se requiera de nuevo control con el potenciómetro, se tendría que tener los dos interruptores abiertos y ya se podría habilitar control de la velocidad con el potenciómetro. Fuera de eso, se le da prioridad a la velocidad fija.
Algo que se tiene en cuenta es que dependiendo si está en avance o en retroceso, se ajustará la velocidad fija a la dirección en que opera el motor. Por ello no va a pasar que si se tiene en retroceso y ponemos la velocidad fija, de repente cambia a avance. Ya se hizo la explicación, ahora viene la práctica. Lo primero que voy a hacer es cerrar el interruptor para tener alimentación. Ahora presiono Start y ya energizo el variador. Para lo primero que voy a hacer es energizar el avance. Presiono Forward y se observa cómo se energiza el contacto K1M. Se observa que empieza de 1 Hz y lo puedo ajustar con el potenciómetro a 30, 46. Yo le voy a ajustar a 60 Hz. Se observa cómo va subiendo la frecuencia y la velocidad al mismo tiempo. Ya está en 60 Hz a 3600 RPM. Ahora presiono retroceso con G. Se observa cómo va disminuyendo la frecuencia y la velocidad al mismo tiempo hasta llegar a los 0 Hz. Ya llega a los 0 Hz, ahora pasa a negativo. Le puedo ajustar también a 30 Hz o a 60. Si quiero poner una velocidad fija, se lo puede ajustar mediante los interruptores S3 y S4. Lo puedo ajustar a 20 y y va a empezar a ajustarse automáticamente a la frecuencia. En este caso, el variador le da prioridad a las velocidades fijas. Si quisiera tener control con el potenciómetro, no se podría. Se observa que no se puede, no se mueve. Si lo pongo a 40 Hz, se empieza a ajustar automáticamente a esa frecuencia. Y a 60 Hz también. Ahora si presiono forward, empieza a ajustarse automáticamente a 20 Hz fijos. Se observa cómo va disminuyendo la frecuencia y la velocidad al mismo tiempo para pasar a ajustarse al sentido horario. Ahora presiono el freno, se va a desenergizar todo. Y entre el freno, presiono stop y va a abrir todo el contacto, todo el circuito hasta el contacto K0M. Con esto finaliza el video, muchas gracias.